¿cómo va a bajar el refrigerante si al convertirse en vapor tiende a regresar, ¿no? Entonces habría ahí un pequeño conflicto, ¿no? Igual va a trabajar, pero con menos eficiencia. ¿Ya? Si entra por abajo, sale por arriba, le hacemos la vida fácil al evaporador. Acá a la izquierda ven, bueno, ya somos 4, muy bien. Milete y Ortiz ya están adentro. Como ven, acá hay un agitador, ¿no? Con un motor eléctrico y una especie de rotor con sus paletitas, ¿no? Para que la salmuera se mueva, ¿no? Entonces, esto crea una especie de succión aquí, ¿sí? Y la salmuera hace este recorrido, miren. Así, ¿ok? Entonces, esta plataforma que está acá no es una plataforma donde se sientan los moldes, no, no, no. Los moldes están flotando como si fueran barcazas. No, que esta plataforma de acá es justamente para crear una división y la salmuera pueda fluir, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan un poco del primer día de clase que hicimos fundamentos, ¿no? Para eso justamente se hacen esto, ¿no? Esa clase introductoria, nos damos cuenta que la convección es mayor cuando el fluido está en movimiento. Cuanto más se mueve el fluido, más rápido es la transferencia de calor. Porque tranquilamente podríamos no mover el fluido, ¿no? Nos ahorramos el motor, ¿no? Toda la estructura, ¿no? Entonces, la salmuera está ahí estancada. Sí, de enfriar va a enfriar, pero ¿a qué velocidad? ¿No? Bastante lento, ¿sí? Y la idea es producir los productos lo más rápido posible, ¿no? Esa es la idea de la producción. Entonces, ¿cómo aceleramos la absorción de calor? Moviendo al fluido, ¿no? Eso aumenta la convección, por lo tanto, la rapidez en la transferencia de calor. Bien, entonces, esta es una chupetera propiamente, pero obviamente a nivel ya de producción de hielo, ya los moldes llegan al suelo de la piscina, ¿no? Es una piscina de hielo. De las varias que hay acá en Lima, hay La Victoria, que hielo, ¿no? Todo el mundo va a comprar hielo ahí para enfriar pescado, para muchas cosas. Cerveza, ¿no? Los que se van a la playa con su cerveza para vender, compran hielo ahí de la Avenida México, por ejemplo. Unas piscinas. Y estos moldes que ven acá, como ven acá, tiene una conicidad, ¿no? Acá hay un ángulo, ¿sí? Miren, acá hay un ángulo, ¿no? Ese ángulo tiene su razón de ser. Por supuesto que el ángulo está exagerado para que se note. A simple vista no se nota esa conicidad. Estamos hablando de 2 grados, ¿no? 2, 3 grados a lo más, ¿no? Aquí parece que fuera 15 grados más o menos, ¿no? Tanto no es. Uno ve el molde y parece que fuera recto, ¿no? Pero no, tiene su pequeña conicidad, ¿ya? Esa conicidad es justamente para el desmoldeo. A ver si, no sé si me logran entender. Cuando esto se voltee, para que salga el hielo, si no tuviera la conicidad, bien difícil que salga. Tendríamos que calentar un poco el molde para que se derrita un poco el hielo, como hacemos con las cubetas de hielo que salen de la refrigeradora, ¿no? Profesor, ¿Sí? buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Disculpe un poco la demora, profesor. Recién llegó al trabajo. Muy bien. Profesor, una consultita. Sí, Bueno, viendo recién entrando, recién viendo, tengo una pequeña dudita, ¿no? Una duda. Correspondiente a los hielos, hay diferentes tipos de calidad de hielo, ¿no? Porque yo recuerdo, yo que sepa, hay un hielo que dice hielo seco. ¿Eso tiene tipo otro proceso o eso la salmuera o cuál es la diferencia no. con los hielos que hace normal? Mira, en todo caso hay dos categorías de hielo. El hielo de agua y el hielo de CO2.
El famoso hielo seco es CO2, anhídrido carbónico, convertido en sólido, pues obviamente. ¿Ya? Ahí tendría que explicarte un diagrama que tienen todos los fluidos, donde el CO2 tiene un punto triple que está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, cuando tú enfrías el CO2 y logras bajar de esa temperatura, obviamente se va a congelar, ¿no? Como cualquier fluido, pero a la presión atmosférica a la que estamos, el hielo seco simplemente pasa de sólido a gas. Eso se llama sublimación. No sé si has visto esos hielos que tienen los heladeros dentro de sus carretillas de Eh, helados, Donofrio. No sé si has no, la visto verdad alguna no, vez. profesor. Bueno, yo no he visto. Ya, bueno, ahí adentro hay hielo seco, o sea, CO2. Ah, ok, Lo que pasa es que ya. están en una especie de paneles Ujú, cubiertos, ¿no? Cerrados, y ok. difícil que se los vea, pero alguna vez se rompe eso con el uso y se saca el hielo y él lo muestra como una cosa novedosa a los niños, ¿no? A veces, pero cada vez vienen ya un poquito más cerrados, es bien difícil que se vea, pero si tú logras ver un pedazo de hielo, claro, tiene el mismo color blanco, lo pones encima de cualquier superficie y nunca se va a derretir, o sea, nunca se convierte en líquido, porque está a presión atmosférica. Si estuviera a otra presión, obviamente como cualquier sólido, primero se derrite, sea líquido y después, si se sigue calentando, se convierte en gas. Pero el Profesor, CO2 y el proceso de producción de esos hielos de CO2 es lo mismo o la no, parte de refrigeración es igual? un sistema industrial de refrigeración, obviamente bastante potente, porque se enfría como hasta menos 40, menos 50 grados, Ya. y, y listo, se produce el hielo seco. Lo que pasa es que el hielo seco ya enfriado, ya convertido en sólido, Ujú, se utiliza pues ya o sea, como en una especie de paneles, se llenan y se reparte a todas las carretillas de helados para que ellos viajen pues durante todo el día manteniendo el frío. Porque si no, imagínate, sería muy caro una carretilla con un sistema de refrigeración, ¿no? Tendrían que tener una batería, ¿no? ¿Me dejo entender? claro, claro, sí, profesor, ¿no? Ya, Pero entonces, entonces el costo de ese hielo es más caro, entonces. es, es caro producirlo, evidentemente, pero se produce pues en cantidades industriales. Imagínate para Pues, repartir ya, a todas las carretillas, ¿no? Y claro, cámaras también, algunas cámaras usan hielo seco, ¿no? Las sí, cámaras que pues. no quieren utilizar un sistema termodinámico con Ujú, energía eléctrica, compresores, eso, hielo seco nomás en todas las paredes y eso dura bastante, pero cada día hay que cambiar esos paneles, claro, claro. ¿no? Sí, pues Ujú. una Ya, con profesor, gracias. ¿ya? Listo, A profesor. eso le llaman hielo seco, pero no es agua, es CO2. CO2, ¿no? Mira, no sabía eso. Gracias, Sí, profesor. anhídrido carbónico, ya. Muy Ujú. bien, Ya. entonces, como les decía, esta conicidad que está acá es para que cuando tú voltees, un pequeño golpecito y plum, se desmoldea fácilmente el hielo que está dentro. ¿Sí? A ver si tienen buena imaginación. No, mira, voy a voltearlo, ¿ya? Sí, ¿no? Entonces, basta que se separe un poquito y el hielo se despega, ¿sí o no? ¿Me a entender? Es el hielo. Como tiene la conicidad, basta que se separe un poquito y se separa todas las dos caras. En cambio, si fuera así, recto, si fuera recto, acá se podrá despegar, pero acá no. Acá sigue, digamos, rozando las paredes, entonces es difícil que salga el hielo. Tendrías que derretir un poco acá, ¿no? Un poco acá para que, ¿no? Disminuya el ancho y salga. En cambio acá no. Acá basta que se separe acá arriba y por la conicidad ya se separó acá. ¿Ya? Bueno, poco recurso bastante ingenioso que ayuda bastante el desmoldeo. Bien,
Otra cosa. Estos recipientes o estos moldes que llegan hasta el suelo, realmente al suelo no llegan, sino están sobre una especie de tabiques, no sé cómo llamarle, tacos, ¿no? Tacos que se hacen de perfiles nomás, perfiles de, ¿no? De metal o de aluminio, ¿no? Para evitar que esta superficie esté en contacto con el piso y perdamos área de transferencia. Si esto estuviera en el suelo, obviamente por abajo ya no hay enfriamiento. Por abajo ya no corre el fluido y perdemos área de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, el secreto de la transferencia de calor también es el área de enfriamiento o área de calentamiento, como quieramos llamarlo. Ahora, aprovecho, acá ven unas líneas, ¿sí? Ya, esas líneas nos indican lo siguiente. Por ejemplo, esto está exagerado para que se note la diferencia nada más, pero tan grande no es la diferencia. Por ejemplo, yo lleno hasta aquí el agua, ¿no? Hasta aquí se llena el agua que después se va a convertir en hielo. Acá dice, ¿no? Altura del agua. Cuando el agua se convierte en hielo, disminuye su densidad. La densidad del hielo no es igual a la densidad del agua. ¿Qué significa que disminuye la densidad? Que aumenta su volumen. Por eso es que el hielo siempre flota en el agua, ¿no? Cualquier pedazo de hielo te lo sueltan en el agua y flota, nunca se va para el fondo, porque es menos denso, porque tiene más volumen. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se convierte en hielo va a crecer hasta aquí. ¿Ok? Por lo tanto, externamente el nivel de salmuera tiene que estar por encima inclusive de ese crecimiento. Y ya todo esto pues está estudiado sobremanera, ¿no? Entonces, desde el nivel que yo lleno el agua, por lo menos hay que darle una pulgada más por encima para llenar la salmuera. ¿Ok? La salmuera que está acá afuera debe estar por lo menos una pulgada por encima del nivel de agua que yo lleno dentro del molde. ¿Ok? Ese es por la densidad que tiene. Por lo demás, chupetera o piscina de hielo tienen el mismo sistema de enfriamiento con evaporador sumergido, desnudo, y obviamente la producción de hielo tiene más capacidad, ¿no? Son piscinas, realmente son de muchas toneladas de refrigeración, ¿no? Una chupetera tendrá 2, 3 toneladas de refrigeración, pero una piscina de hielo tiene 20, 30 toneladas de refrigeración. Bien, entonces, comenzamos explicando los parámetros, ¿ya? El primero es el tiempo de descongelamiento. Tiempo de congelamiento. El tiempo de congelamiento, estas fórmulas que están acá son fórmulas construidas en base a la experiencia. No se deducen de ninguna ecuación teórica, no, no, no. Hay gente que ha estudiado mucho la producción de hielo y ha establecido parámetros, y particularmente a mí me gustan las fórmulas que son ya más de la experiencia. Una fórmula que sale de la teoría es teoría, ¿no? No necesariamente va acompañada de la realidad. En teoría se hacen muchas salvedades, ¿no? Muchas simplificaciones, pero si tomas una experiencia y calculas y hayas los parámetros, los tiempos de la realidad, cuando repliques esa realidad va a salir lo mismo, ¿no? O casi lo mismo. Así que más útil es una fórmula de la experiencia que una fórmula deducida de un principio físico, ¿no? Que siempre es importante para efectos de comparación. Entonces, el tiempo de congelamiento F es el tiempo en que se demora el hielo en producirse, digamos. ¿Por? Tómenlo así. Desde que desde que coloco el molde en la piscina o en la chupetera, ¿cuánto tiempo se demora en convertirse en hielo? Ese es el tiempo de congelamiento. Y a su vez, ese parámetro F tiene tres parámetros: A, T minúscula y T mayúscula. ¿Qué cosa es A mayúscula? Es un coeficiente
que nos indica el grado de agitamiento. El grado de agitamiento. Voy a regresar acá. Todo este sistema con su eje y motor, ¿no? Y especie de impulsor, es para que la salmuera se mueva, como les expliqué. Siempre debe haber agitamiento en un tanque de salmuera. Si no hago el agitamiento, me voy a demorar mucho, voy a perder rapidez, eficiencia, ¿no? Y mi producto simplemente sale un poco más caro, debería ser, ¿ya? Pero lo más importante sobre todo es la velocidad con la que yo produzco. Pierdo capacidad, en otras palabras. Entonces, cuanto más mueva, más rápida es la transferencia de calor y más rápido se produce el hielo. Entonces, el tiempo disminuye. Entonces, yo puedo tener tres tipos de agitamiento. Un agitamiento leve, un agitamiento moderado y un agitamiento fuerte. El 5.75 es para el agitamiento fuerte. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí en esta fórmula 5.55 en vez de los otros factores, este tiempo de congelamiento me va a salir menor. Claro, pues tiene que salir menor porque estoy produciendo el hielo más rápido, ¿ya? El 6.50 es para un agitamiento moderado, ¿no? Y el 7 es para un agitamiento leve, que es justamente el agitamiento que se recomienda para los chupetes. Miren. Para el hielo industrial, se recomienda un agitamiento fuerte y en el otro extremo, para los chupetes, un agitamiento leve. Esto tiene su explicación, pero déjenme terminar con la forma, ¿ya? Entonces, A para el tipo de agitamiento, T minúscula al cuadrado es el lado más corto del molde. Bueno, pues un molde tiene ancho, largo y altura, ¿sí? Como cualquier objeto tridimensional, largo, ancho y altura. Bueno, pues el lado más corto de ese molde, ese es el T minúsculo. ¿Me dejo entender? No se confundan con el espesor de la plancha. Un molde está hecho de plancha de acero, ¿no? Galvanizado. Mientras que un molde de chupete está hecho prácticamente de molde de aluminio. Esos moldes es que donde va el jugo o el agua que se va a convertir en hielo, tienen pues un espesor dependiendo de la cantidad de agua que yo voy a producir, ¿no? Un molde de 200 libras no va a ser igual a un molde de 50 libras, ¿no? Obviamente, se necesita que el molde sea más robusto para producir hielo de 200 libras que para producir de 25 o 50 libras, ¿no? Entonces, pero ese espesor de la plancha no es T, sino es el lado más corto del molde. Repito, el molde es una cavidad, tiene un largo, un ancho y una altura donde va a estar el volumen del hielo que se va a producir, ¿ya? Y T mayúscula es la temperatura de la salmuera, la temperatura a la que está la salmuera que va a enfriar a su vez a los moldes, ¿no? Y al agua que se va a producir en hielo. Entonces, aquí miren, ojo, regreso de nuevo, aquí el evaporador, que está acá sumergido como una especie de serpentín, enfría la salmuera, porque la salmuera es la que está girando, se está moviendo, ¿sí? Y la salmuera es la que enfría los moldes, ¿eh? Porque el evaporador está abajo. Y como la salmuera sube por el tubo, atraviesa todos los moldes y regresa, acá hay un espacio, ¿no?, de la plataforma para que regrese la salmuera. Entonces, el, el evaporador enfría la salmuera y la salmuera enfría los moldes. Entonces, ahí hay una suerte de dos diferencias de temperatura, ¿ya? Bien. Entonces, si tomo en cuenta esos parámetros, yo puedo estimar con bastante certeza qué tiempo me voy a demorar en fabricar los moldes. Entonces, en la siguiente, acá en la siguiente ecuación,
está justamente el cuántos moldes por tonelada, y acá sí cuando hablo de tonelada, ojo que aquí no ha salido el título claro que digamos, voy a escribirlo, moldes por tonelada. Esta tonelada sí no se refiere a la tonelada de refrigeración, ¿ah? Se refiere a la tonelada inglesa, ¿ya? Una tonelada inglesa, voy a escribir acá. Ahora sí estoy hablando de masa o peso, ¿no? Una tonelada inglesa es igual a 2.000 libras, ¿ok? 2.000 libras, ¿ya? Por si acaso. La tonelada inglesa es 2.000 libras. Ay, este aparece. Una tonelada inglesa es 2.000 libras. Miren, de una vez aprovecho para explicarles por qué hay un flujo de calor que se llama tonelada de refrigeración, ¿sí? Tiene que ver con esto. Ya, rapidito lo voy a explicar. Miren, a ver, no, porque por ahí alguien se estará preguntando, ¿y por qué la tonelada de refrigeración que es 12.000 BTU por hora, ¿no? ¿Qué se llama tonelada? ¿A quién se le ha ocurrido poner ese nombre? Esto viene de acá, miren, muchachos. Si yo tengo, imagínense que este es un bloque de hielo, ¿ya? De una tonelada inglesa, o sea, una tonelada inglesa, o sea, 2.000 libras. La tonelada inglesa es 2.000 libras. La tonelada métrica, voy a escribirlo acá. Una ton es igual a 2.000 libras. Pero no se confundan con una tonelada métrica. La tonelada métrica es 1.000 kilos. Y esos 1.000 kilos, convirtiéndolo a libras, es 2.205 libras. O sea, si yo convierto una tonelada métrica a libras, me sale 2.205 libras. ¿Ok? Pero la tonelada inglesa, que se escribe así, ton, es 2.000 libras, no es 2.200, no, 2.000. O sea, hay una diferencia, por supuesto, de 205 libras entre la tonelada inglesa y la tonelada métrica. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Entonces, aquí yo estoy hablando de una tonelada inglesa, o sea, 2.000 libras. Imagínense que este hielo ya está a una temperatura de 0 grados. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿con qué velocidad yo lo tengo que calentar? ¿No? ¿Con qué velocidad le tengo que agregar el calor para que todo este hielo se derrita en un tiempo de 24 horas? O sea, un día exacto. Si yo le agrego el calor bien rápido, se va a derretir, de hecho, pero no en 24 horas, sino en 20, 15, ¿sí o no? Si le agrego el calor más lento, igual se va a derretir, pero no en 24 horas, sino en 28, en 2 días, ¿sí? Entonces debe haber una cantidad de calor con una velocidad en la que este hielo se derrita exactamente en 24 horas. Esa cantidad de calor es 12.000 BTU por hora en el sistema inglés. Por supuesto que en el sistema internacional es 3.024 kilocalorías por hora, o si no, 3,51, ya lo hemos usado bastante,
kilovatios. ¿Ok? Es lo mismo. 351 kilovatios, 3024 kilocalorías por hora, 12.000 BTU por hora o una tonelada, ahora sí una tonelada, todo esto es una tonelada de refrigeración. ¿Ok? Por ahí que a esta velocidad de 12.000 BTU por hora le llaman una tonelada, pero una tonelada de refrigeración, ¿ya? Por lo que se ha explicado. Entonces, ahora que ya salimos del misterio, aquí hay una formulita para estimar el número de moldes por tonelada. Obviamente W es el peso por día que quiero producir. F es el tiempo de congelamiento de la fórmula anterior. P es el peso del molde y 24 pues, se refiere justamente a 24 horas. ¿De acuerdo? De esa manera estimo el número de moldes por cada tonelada de producto que yo quiera producir. No se preocupen que al final vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ya? Después tenemos para los diferentes pesos, porque los moldes son estandarizados, ¿no? En la fórmula anterior, si el peso del molde es de 50 libras, la fórmula se convierte así, ¿no? N igual a F entre 0,6, ¿no? Reemplazando aquí, ¿sí? ¿Ya? Reemplazando aquí. Si es de 100, N es igual a F entre 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, el número mínimo de moldes tiene que ver, obviamente, con el peso de cada molde que producir, obviamente. Además, si el molde es más grande, menos moldes voy a producir. Si el molde es más chiquito, o el pez es más chiquito, más moldes puedo producir, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas son las dimensiones también estándares de los moldes. Todo siempre en el sistema inglés, británico. Por ejemplo, para un peso de 15 libras, las medidas del molde interiores es 3 por 9 por 18 pulgadas. Ya está estandarizado, ¿ok? 25 libras de peso del hielo que va a producir, 4 por 12 por 18. Y así sucesivamente, ¿no? 50, 4 por 16 por 31, 100 y así, ¿no? En algunos casos hay dos medidas, como en el caso de 200, por ejemplo. Tengo 11 por 22 por 31 u 8 por 16 por 54. Tiene otra forma, otras dimensiones, pero el peso del hielo que voy a producir es el mismo. Y aquí en la tercera columna me recomiendan el espesor de la plancha con el que voy a producir esos moldes. Si ustedes se dan cuenta, hasta 50 libras el espesor es un 16avo. Un 16avo de pulgada, se entiende, es 1,6 milímetros por si acaso, ¿ya? De 100 y 150 libras ya el espesor tiene que ser el doble, ¿no? Un octavo. Un octavo es 3,2 milímetros. Mientras que de 200 para arriba ya el espesor es un cuarto. Cuarto es 6,4 milímetros. ¿Ok? Y obviamente eso tiene que ver pues con el peso del hielo, ¿no? Para que no se deforme y todo eso, ¿sí? ¿No? Si hago un molde grande con un espesor tan delgadito de un 16avo, se puede deformar, se puede desmoldear antes de tiempo, mientras lo estoy cargando, es cosa de ese tipo, o simplemente se deforma el recipiente. Ahora, ¿se acuerdan esa altura exterior? Ahí está, ¿no? Altura exterior del molde, ¿ah? 19, 19, 32, 43, 55. Este es del molde. La inmersión, obviamente, es un poco menor, ¿sí? Porque hasta aquí es donde se va a colocar la salmuera. 17, 17, 28, 29, 40, 52, ¿sí? Y obviamente el nivel del agua tiene que estar por debajo de esto para que
Una vez que se dilate, no sobrepase el nivel de la salmuera. Y menos del recipiente, pues si no se rebalsa. Bien, y aquí ya, dependiendo de la medida que está acá hay unos volúmenes en pies cúbicos, pero más importante que el volumen es, obviamente, el peso del bloque de hielo que vamos a poner. Muy bien. Después, ¿qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar las propiedades de la salmuera. A ver, ¿qué cosa es la salmuera? La salmuera no es otra cosa que agua con sal. ¿Estamos? Y ustedes se habrán preguntado, ¿y por qué uso salmuera, no? Agua con sal, ¿por qué no uso agua nomás? ¿No? De repente por ahí alguien lo sabe, pero para todos, si alguien dudaba, la única razón de echarle sal al agua es bajarle su punto de congelamiento. Bajarle su punto de congelamiento. O sea, si yo enfrío agua, a lo más, y esa agua tiene que fluir porque la estoy transportando seguramente, bombeando con una bomba, obviamente, a lo más pues puedo enfriarlo a 0 grados, ¿no? Porque por debajo de 0 grados el agua se congela y se convierte en hielo, ¿cómo va a fluir, no? Pero resulta que yo necesito que esa agua esté a -5 grados. No puedo, pues, agua no puedo, porque el agua congela a 0 grados y tendría que usar una sustancia que a -5 todavía siga siendo líquida. Bueno, pues sustancias hay un montón que pueden seguir siendo líquidas a -5, -10, pero son ácidos, son glicoles, ¿no? Y costosos. La manera más barata de bajarle el punto de congelamiento al agua es agregándole sal. En la medida que tú le agregues más sal, más concentración de sal, a menos temperatura va a disminuir tu punto de congelamiento. Eso lo podemos ver en esta tabla, por ejemplo. Realmente la salmuera es cloruro de sodio o cloruro de calcio. Parece que nosotros estamos más familiarizados con el cloruro de sodio porque la conocemos, la comemos, ¿no? La sal común, pues, es cloruro de sodio, pero esa es una sal. Hay otras sales, ¿no? Químicamente ya hablando, como el cloruro de calcio. Y hay otros también, pero para refrigeración o para el mundo de la refrigeración, o se usa cloruro de sodio o cloruro sódico o cloruro de calcio. El cloruro de sodio, como ya lo mencioné, nosotros lo comemos todos los días, ¿no? La salsita, en la sopa y todo el asunto. Así que hasta cierto punto lo puedes probar y, ¿no? Para que sientas el sabor salado. No se les ocurra probar cloruro de calcio, menos, ¿ok? Entonces, pero el cloruro de calcio es más potente para efectos de congelamiento que el cloruro de sodio. Miren, acá hay una tablita donde, miren, acá vayan a la columna de cloruro de sodio, ¿ok? Tiene 3 columnas. La primera dice parte de sal en 100 partes de agua. O sea, yo agarro 100 litros de agua o 100 kilos, porque esta composición es en masa, 100 kilos de agua y le agrego, por ejemplo, 7,5 kilos de cloruro de sodio. Repito, agarro 100 kilos de agua, que son 100 litros, y le meto 7,5 kilos de sal. A esa concentración, el punto de congelamiento baja a -4,6. ¿Se entendió? Pero si a los mismos 100 kilos le agrego 15,7 kilos de sal, baja a -10,4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Acá inclusive puede llegar hasta -30, ¿ya? Pero menos de -20 grados ya no se recomienda. Más o menos el uso del cloruro de sodio está alrededor de -20 grados, más o menos, después de congelamiento. O sea, 26
9 o casi 27 kilos de sal mezclados con 100 kilos de agua, o sea, 100 litros de agua. ¿De acuerdo? Pero miren el cloruro de calcio. El cloruro de calcio se puede llegar hasta menos 50 grados. Es más costoso, más potente, pero es más tóxico también. ¿Y cómo se consigue eso? Miren acá. Aquí se ha corrido, esto debe terminar acá. Esta columna es del alcohol, ¿ya? Dice, partes de sal, 41,6 partes de cloruro de calcio, igualito, en 100 kilos o en 100 partes de agua. ¿Sí? Puede llegar a menos 50. Obviamente hay una disminución en el calor específico, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque ¿qué significa que disminuya su calor específico? Que con menos calor recibido cambia más su temperatura. ¿Ok? Eso significa cuando disminuye el calor específico. ¿Ya? Entonces, y el alcohol, que es el glicol, ¿no? En general todos los alcoholes tienen propiedades similares, pero el polipropilenglicol, que es el glicol industrial, igualito, ¿no? Se comporta igual que la salmuera, miren. Dependiendo de la concentración de alcohol, por cada 100 partes o 100 kilos de agua, voy a lograr, miren, temperaturas de congelamiento bastante bajas. Creo que con alguien de ustedes comentó que había visto que echaban glicol, ¿no? No sé, ¿no? Pero esto de echarle glicol a los sistemas de refrigeración, a veces lo utilizan como un recurso, porque en los sistemas industriales a veces trabajan a temperaturas de menos 30, menos 40 de evaporación, ¿eh? ¿No? Para las cámaras que están a menos 20, ¿no? A ese nivel de temperatura, la presión es tan baja que en los motores o los compresores abiertos, ¿no? Donde el movimiento viene de afuera, porque hay un motor externo que mueve a ese compresor, siempre desgasta los sellos mecánicos, ¿no? Por donde ingresa el movimiento. Entonces, cuando se desgasta, al haber una depresión hacia adentro, entra el aire y entra con humedad. Y cuando entra con humedad, está bien frío, esa humedad se congela y taponea todos los puntos más estrechos como las válvulas, capilares, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, una manera de evitar que esa agua que va a entrar de todas maneras por la depresión se congele y obstruya es agregándole un poquito de glicol, ¿no? Al torrente del circuito de refrigeración y con eso paleamos la problema. Sí, se usa, pero de tanto agregarle ese glicol llega un momento en que ya el refrigerante pues tiene otra composición, ¿no? Y el refrigerante que uno usa tiene todas las propiedades por la cual hemos comprado, pero en la medida que esté más puro. Si tú le agregas agua, le agregas glicol, le agregas o cualquier otro contaminante, va perdiendo o lo mezclas con otro refrigerante, de casualidad, por supuesto, ¿no? Nadie hace estas cosas a propósito. Pero cuando ya va perdiendo su pureza el refrigerante, se echa una carga, una mezcla de refrigerantes por gas. Al hacer la carga por gas, se vaporiza en diferente proporción. Entonces también estamos perdiendo la pureza del gas. Entonces todo eso hace que el gas pierda propiedades, se enfríe menos, etcétera, etcétera. Entonces no es conveniente estar echándole pues glicol al circuito de refrigerante solamente para evitar ese problema. Lo correcto es usar los filtros de secado o simplemente cuando hay una fuga, cambiar el sello mecánico, ¿no? Dejar que entre humedad por ahí, ¿ya? Entonces, para el caso ya de las chupeteras o piscinas, no se usa glicol. ¿Qué? Regreso al esquemita. A ver, por ejemplo, estas bandejas son de helados.
Y los helados, ya igualito la gente que trabaja en esto sabe que los helados se suelen enfriar hasta una temperatura de -5 grados. A pesar de que de 0 o -1 para abajo ya es sólido, ¿no? Y es hielo. Pero ¿por qué a -5? Y en todo caso, ¿por qué no -10? ¿No? -5 es la temperatura ideal para producir un chupete. La explicación es la siguiente. Si yo por querer ahorrarme plata lo enfrío solamente hasta -1, o sea, basta que se caliente 1 gradito para que ya comience a derretirse. ¿Ok? Entonces yo estoy comprando el helado y ni bien le estoy sacando su envoltura, ya se está derritiendo, ¿no? O en mi boca ya rapidito se hace agua y pues, no disfruta el helado. Uno siempre quiere tener el helado ahí un poco sólido para morderlo, ¿no? Saborearlo, ya, bueno, son consideraciones ya que están estudiadas. Entonces, -5 son 5 grados de diferencia para que el helado mantenga su consistencia y todo eso. Ahora, ¿por qué no -10? Porque sería un gasto inútil. Enfriar hasta -10 es más caro que enfriar hasta -5. ¿Para qué? Para lograr lo mismo, ¿no? No tiene sentido. ¿Ok? Además que -10 ya es muy frío también. No, -10 ya es muy frío, ya es un frío que puede quemar. Entonces, el -5 ya es un valor clásico para la producción de helados. Y si la salmuera, que es la que va a enfriar los helados, tiene que estar más frío que -5, obviamente va a estar entre -8 y -12. Pongámosle a la salmuera -12 grados centígrados, ¿no? En el caso de líquidos, la diferencia es menor que en el caso de aire. Estamos poniendo entre 5 y 8 grados de diferencia, ¿no? Entre 4 y 8 es para los líquidos. Entre 8 y 12 es para los gases, o sea, para el aire. Entonces, esto puede estar tranquilamente 7 grados más frío. Perfecto. ¿Cómo la salmuera va a estar a -12 grados y puede estar fluyendo? Si fuera agua pura no podría, pues, ¿no? La única manera que a -12 siga fluyendo, se siga moviendo, es que el punto de congelamiento debe estar muy por debajo de -12. Y si la salmuera está a -12, seguramente el evaporador que va a enfriar a la salmuera a -12 va a estar más frío todavía. Vamos a redondear a -20. ¿Ya está? Entonces, evaporador a -20, la salmuera a -12 y el producto a -5. Perfecto, ¿no? Son diferencias bastante razonables. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que yo tengo que usar salmuera. ¿Ok? Entonces, esta tablita, todo lo que estamos haciendo ahora ya está colgado en el campo virtual. ¿Ya? Bien. Y ahora viene la parte que quedó pendiente cuando vimos algo sobre diseño de evaporadores, ¿se acuerdan? Aquí lo vamos a terminar de ver. Sí, allá, ya. Mira, no tengo el valor exacto, pero sí, evidentemente hay una buena pregunta. Una buena pregunta. Se considera lento cuando prácticamente es un movimiento muy, muy pequeño. Y, saben, y es el que yo les digo que se haga para los chupetes. ¿Ya? ¿Y por qué? Más bien la pregunta es por qué los chupetes necesitan el agitamiento lento. Porque si la salmuera se agita muy rápido, puede salpicar. Y si salpica, algunas gotas de salmuera pueden caer en la bandeja del chupete. Y esa es una sal bien concentrada, ¿no? Imagínense que el cliente compra su chupete, por ahí ve puntitos salados, ¿no? Está probando su
bien rico y plum, por ahí sin algún puntito salado, ¿no? Ni más compra el chupete, ¿no? Va a pensar que está muy contaminado. ¿Ya? Entonces, ese es un asunto ya serio de marketing, ¿no? Que hay que se cuida bastante. En cambio, si voy a producir hielo industrial, o sea, el agua que se utiliza para pescado, para enfriar cosas de ese tipo, no importa que salpique un poco de salmuera, total, no le va a hacer nada, ¿ok? Se va a comer eso. Entonces, y se necesita producir bastante hielo realmente, más que los chupetes. Bueno, que está en discusión, ¿no? Porque de los chupetes también es grande, ¿ah? Entonces, ¿no? Y como se produce bloques de hielo bien grandes, entonces el agitamiento no hay problema que sea fuerte, ¿ya? De todas maneras, ahí déjame averiguar, eh, que lo tengo pendiente, eh, para ver cuáles son las velocidades, ¿ya? Aunque esas velocidades, estoy seguro que está de acuerdo al tipo de impulsor también que se utiliza, ¿no? ¿Ya? Porque el diámetro es más grande, salpica más, si es más pequeño, salpica menos, ¿no? Ante una misma velocidad. Pero ahí hay todo un tema de velocidad, ¿no? De sistema de transmisión, porque los motores tienen siempre velocidades altas, ¿no? Un motor eléctrico puede ser 900, 1200, ¿no? 1800, 600. Eso hay que bajarlo bastante. Bueno, entonces hay sistemas de transmisión ahí. Bien, les decía que esta tabla de acá es para estimar el, el área de transferencia y por lo tanto la longitud del evaporador. Miren, imagínense que ustedes se fabrican su tanque de salmuera porque quieren producir chupetes, ¿ya? Un tanque más o menos razonable, ¿no? Para una venta pues que valga la pena, es un tanque más o menos de 3 metros por 2, ¿ya? 3 de largo por 2 de ancho. Vas a producir unos 500, 600 helados diarios. Hoy día vamos a hacer un cálculo. Entonces, si tú haces tus dimensiones, ¿no? Tu producción, ¿dónde compras el evaporador? Si tú mismo has dimensionado tu tanque, le has dado la altura, el ancho, el largo, ¿no? Tú mismo tienes que hacer el evaporador. Y no es difícil, porque el evaporador simplemente es un enrollado, ¿no? De tuberías, de abajo hacia arriba, en forma de espiral, en la periferia del tanque, por el lado interior, ¿no? Hasta arriba. Pero esa longitud, esa tubería se calcula, no es cualquier, no es cualquier longitud, ¿ya? Entonces, cuando determinamos la capacidad, despejamos el área de transferencia, dependiendo del tipo o el diámetro de la tubería, yo voy a poder calcular una longitud de tubería. Para esto nos sirven estas tablitas, donde tengo los coeficientes, ¿se acuerdan? ¿No? Coeficiente de transferencia sobre cero, bajo cero, ¿sí? Este estuvo con aletas, este estuvo liso, que es el que usamos para como estuvo sumergido, y este es circulación con salmuera, igualito. Solo tubo o tubo con aletas, ¿ya? Entonces, básicamente la que vamos a usar es esta columna. Porque hay varias tablas para usar esto, ¿no? Sobre cero, bajo cero, no, bajo cero, 13, ¿sí? Bien, y si es con aire, obviamente tenemos la otra tabla, ¿ya? Pero como les digo, hay tablas como esta que ya nos ayudan a utilizar los coeficientes para la longitud de la medida que vamos a necesitar. Esta es otra, por ejemplo, ¿no? Tubos desnudos, igual, está sobre cero, bajo cero. El enfriamiento de líquidos de 0 a menos 10, o mayor a menos 10, o menos 15 a menos 20, bueno, vamos para usar los coeficientes. ¿Ya? Al final lo podemos chequear un rato. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de cálculo. ¿Ah? A ver, miren, ojo, pestaña y ceja. Dice, se desea producir
2.000 libras de hielo, 2.000 libras por día de hielo a -5 grados, ¿no? O sea, 23 grados Fahrenheit, en bloques de 200 libras. La planta debe producir hielo en 16 horas al día de operación, con agitamiento rápido, ¿no? Hemos dicho que cuando es hielo, el agitamiento puede ser rápido. Cuando es chupetes, helados, el agitamiento tiene que ser leve, ¿no? ¿No? Cuidado en eso. Precio del hielo, 30 céntimos el kilo, ¿ya? Y así está más o menos, ¿no? De repente ha subido un poco. Estamos hablando de hielo en gran cantidad, ya los costos por kilo disminuyen bastante. No es lo mismo que comprar esos cubos de hielo que compramos en los grifos, ¿no? Que cada kilo está 5 soles, una cosa así. Esa es otra cosa. Estamos hablando de hielo industrial, en bloques grandes, ¿sí? Temperatura de ingreso del agua. O sea, el agua al ingresar al tanque va a estar a 20 grados. ¿Qué nos piden? ¿A qué temperatura debe estar la salmuera? B. ¿Cuál es la concentración de salmuera para cloruro de calcio y cloruro de sodio? ¿Cuántos moldes voy a utilizar en mi tanque? Número de moldes. ¿Cuál es la capacidad del sistema? O sea, ¿cuántas toneladas de refrigeración? ¿No? O sea, como si fuera la capacidad frigorífica. Y por último, el costo de operación. El costo de operación, por si acaso, es el costo de la energía eléctrica nada más voy a gastar para producir el hielo, ¿no? Por supuesto que no es el único costo, ¿no? Hay un costo que es el, el inicial, cuando yo compré los equipos, ¿no? Nadie me regala los equipos, tengo que comprar mi sistema, yo mismo lo puedo hacer o lo puedo mandar a hacer, pero tengo que pagar eso. Costo del local tal vez, ¿no? Algún local tengo que estar, por más pequeño que sea, un garaje, igual hay un costo, un ayudante, se ayuda al desmoldeo de los helados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay costos este, adicionales al costo operativo. O sea, ahorita, y esos costos de los que estamos hablando, alternos, van a depender, pues, ¿no? Como digo, cuánta gente quieres que te apoye, qué local, en dónde está ubicado. Pero en cambio, el costo de operación, que es la energía eléctrica, eso sí, ahí sí hay una tarifa y hay una potencia eléctrica y listo, esto va directamente en proporción con la cantidad de hielo que estás produciendo, ¿tá? Pero lo otro también se puede estimar. Bien, ¿cómo comenzamos esto? Con lo siguiente. Como el hielo tiene que estar a -5 grados, estamos hablando de 23 Fahrenheit, vamos a estimar la temperatura de la salmuera, ¿no? La diferencia, ya les he dicho, entre 4 y 8. En este caso vamos a ponerle -12, diferencia 7 grados, estamos dentro del rango. Lo asumimos, por supuesto, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero por algo hay que comenzar. Y si la, y si la salmuera está a -12, obviamente el evaporador que va a enfriar la salmuera igualito. Va a estar a una diferencia similar con respecto a, o sea, casi la misma diferencia que hay entre el hielo que se va a producir y, y la salmuera es casi la misma diferencia entre la salmuera y el evaporador, porque en ambos están involucrados los líquidos, ¿ok? Entonces, entre -16, -20, por ahí va a estar la temperatura del evaporador. Bueno, nos piden moldes de 200 libras, vamos a nuestra tabla y vamos a chequear si es efectivamente el molde de 11 por 22 por 31. 11 por 22 por 31. A ver. Acá está. Tengo dos opciones, mírenme. 11 por 22 por 31, que es la que estamos escogiendo. O la otra sería 8 por 16 por 54. ¿No? Escogemos la primera en principio y vamos a ver cómo nos va. Si escogemos este molde,
Vamos con el tiempo de producción. Agitamiento fuerte porque es hielo, así que el coeficiente de 5,75. El T minúscula al cuadrado, ¿se acuerdan? La mínima medida de este molde. ¿Cuál es la menor medida? 11, ¿no? Entonces acá está, 11 al cuadrado. Y abajo, 32 menos la temperatura de la salmuera. Como la salmuera va a estar a -12, más o menos hemos estimado, esta es una fórmula del sistema inglés, hay que pasarlo a grados Fahrenheit, 10,4. De 32 menos 10,4. Calculamos y me sale un tiempo de congelamiento de 32 horas. Mucho. El día, para comenzar nomás, tiene 24 horas. Y en segundo lugar, el problema nos menciona que la planta debe producir hielo en 16 horas al día de operación, ¿ok? Con agitamiento rápido. ¿Por qué? Porque obviamente 8 horas va a descansar, o 8 horas, o simplemente trabaja pues 2 turnos y ya está, ¿no? ¿No? Alguien tiene que cerrar el kiosco y solamente nos piden en 16 horas. Entonces, 32, mucho. No, no sale. No cuadran los datos con lo que estamos escogiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que vamos a hacer. En la fórmula ya ponemos las 16 horas, que es lo que nos pide el problema. ¿Ok? Y vemos a qué temperatura debe estar la salmuera. Entonces, los otros datos no van a cambiar. 11 sigue siendo el mismo molde, 11 al cuadrado, 121, 32 menos t, 5,75. Y para 16 horas, la respuesta me sale menos 24 grados. También, no cuadra. No cuadra porque los valores tienen que ser razonables. Miren, la temperatura de la salmuera tiene que estar alrededor de -12 si respetamos la diferencia de 4 a 8, ¿no? Ya no, pues menos 24. Entonces, por ningún lado me está saliendo el problema. ¿Qué hacemos? Simplemente debemos cambiar de molde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es el mismo peso, y esto ya tiene que ver con la experiencia, un, un molde más robusto demora en enfriar más, por más que sea el mismo peso. Porque el calor se demora en atravesar una pared más gruesa que en atravesar una pared más delgada, eso es cierto. ¿Sí? Repito, el calor se demora más en atravesar una pared más gruesa que en atravesar una pared más delgada. Si el molde es muy delgado, obviamente el calor va a salir más rápido, ¿sí? Si el molde es más robusto, el calor va a salir más lento, ¿sí? A pesar de que en ambos casos el molde pesa lo mismo, eso es lo que les quiero decir. Entonces, ahí hay una suerte de el espesor del molde, por eso es que el espesor del molde es el que ingresa acá justamente en la fórmula. Entonces, dice, ya cambiando de alternativa, escogiendo ahora el otro molde, 8 por 16 por 54. Entonces, aquí la menor medida es 8, ¿sí o no? En el otro era 11. Entonces, aquí es 8. 8 al cuadrado, 64. Acá está 64. Entonces, para 16 horas, ¿qué es lo que yo quería? Despejo la temperatura y respuesta, menos 13 grados, 9 Fahrenheit. Y esto ya es razonable, pues, porque el -12 que habíamos elegido era más o menos. Un poquito más, poquito menos, en este caso es un poquito más, y es perfectamente factible, ¿no? El -24 era algo ilógico, el -13 ya tiene sentido, ¿ya? Entonces, con lo cual tenemos una diferencia de 8 grados entre el hielo y la salmuera, ¿no? El hielo va a estar a -5 y la salmuera a -13, diferencia 8. Y la temperatura del evaporador, igual, está 8, eh, perdón, -13, ¿no? 8 es la diferencia, -13, 3 grados más frío,
sigo estando dentro del rango, mi evaporador va a estar a menos 20 aproximadamente, y también estoy dentro del rango que yo había estimado. Entonces, con este molde, sí puedo producir la cantidad que me piden de hielo a la velocidad que me la están pidiendo en el problema. Con el otro no podría, simplemente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, contestada la primera pregunta, temperatura en la salmuera, menos 13 grados centígrados, y de paso, temperatura del evaporador aproximadamente a menos 20 grados. Vamos con la pregunta B. Fluoruro con cloruro de sodio. ¿Cuál sería la concentración? Y aquí hay una pequeña aclaración. Dijimos que la temperatura de la salmuera debe estar a menos 13, ¿no? Entonces parecería de que yo voy a mi tabla y para una temperatura de salmuera de menos 13 veo cuál es la concentración, ¿no? Sería tan fácil como eso. No, nunca hagan eso. Calculen la concentración de la salmuera con la temperatura del evaporador, no con la temperatura de la propia salmuera. ¿Quién me dice por qué? Hay muchachos, para no decirme todo. ¿Quién me dice por qué? Si la salmuera va a estar a menos 13, ¿por qué no escojo una concentración para que llegue hasta menos 13? ¿Por qué me tengo que ir hasta menos 20, que es la temperatura del evaporador? ¿Nadie? Porque puede ser, profesor, porque en algún punto eh, esa agua va a llegar a menos 20, ¿no? Digamos, el agua que va a estar cerca del serpentín puede llegar a menos 20. Muy bien. Bueno, no va a llegar a ser menos 20, pero sí se va a acercar bastante, ¿sí o no? Claro. Entonces, cuando calculamos ahí o estimamos la temperatura de la salmuera a menos 13, esa es una temperatura promedio en la salmuera. De hecho, que no va a estar a menos 13. Claro, tampoco va a llegar a menos 20, es cierto, pero va a estar menos 16, menos 18, ¿no? Acercándose, y yo lo calculé solamente para menos 13. Entonces, ¿qué pasa si yo hago mi concentración para menos 13? Toda la parte que está rozando el evaporador va a estar más frío que menos 13 y se va a congelar. Entonces voy a tener un evaporador escarchado, pero escarchado de salmuera, ¿no? ¿Sí? Que sería el mismo efecto que cualquier evaporador que se escarcha de hielo, ¿no? Ese hielo, esa escarcha, es un aislante, evita el paso del calor, ¿eh? Entonces, ¿cómo me aseguro que hasta la parte de salmuera que está rozando con el evaporador siga siendo líquido? Calculando la concentración de la salmuera como si fuera la temperatura del evaporador a menos 20. De cualquier cosa que esté a más temperatura que menos 20, nunca va a congelar. ¿Ok? Entonces, nos vamos a la tablita menos 20 y acá está. Con las justas, ¿no? Miren, ve. Menos 19,4, con las justas casi 27, ¿no? 27 partes de sal, cloruro de sodio, en 100 partes de agua. Ahora, esa es la proporción, ¿ah? No es que yo voy a usar 100 litros de agua y le voy a agregar 26,9 kilos de sal. Esa es la proporción, ¿ya? Habría que ver cuánto de agua necesitamos. Obviamente, mucho más de 100 litros. Puede ser 1000 litros, ¿no? O más, ¿no? 1000 litros es un metro cúbico nomás. Tanque de salmuera puede tener 4, 5, 6 metros cúbicos. En la misma proporción que hay de agua, le agrego la sal. Vamos con cloruro de calcio, menos 20. Acá perdón, acá, menos 20 de acá, ¿no? Menos 21,2. ¿Sí? Más o menos unos 28 kilos de cloruro de calcio por cada 100 partes de agua. Y la salmuera, ¿saben por qué no se utiliza, señores? Porque las chupeteras
o tanques o piscinas de hielo, normalmente son depósitos que se están abriendo y cerrando a cada rato, pues. Necesitamos sacar el molde, hacer el desmoldeo. En las piscinas hay todo un sistema de tecles, ¿no? O grúas para levantar esos moldes que pesan un montón. Y obviamente, como les digo, ese tanque se abre a cada rato. Si se abre a cada rato, el alcohol, pues, se va a evaporar. Se evapora fácil el alcohol. Entonces tendría que estar agregando alcohol todos los días, ¿no? Para mantener la proporción. Todo eso resulta muy caro, ¿no? Demasiado caro. En cambio, el cloruro de calcio, cloruro de sodio son relativamente baratos y no tienen esa volatilidad, pues, como el alcohol, ¿no? En todo caso, están ahí, duran bastante. Lo que sí, ambos atacan al metal, ¿ya? Entonces, el, el tanque propiamente donde está la salmuera, ya sea con cloruro de calcio, cloruro de sodio, mínimo tiene que ser plancha galvanizada, mínimo. Si pueden acero inoxidable sería mejor, pero también eso es muy caro, ¿no? El acero inoxidable cuesta como 4 veces más que la plancha galvanizada. Pero plancha galvanizada soporta muy bien, soporta bastante, dura bastante. Pueden en algún momento pues tendrá que cambiarse, ¿no? Pero dura buenos años la plancha galvanizada. Lo que sí, no le pongan plancha sin galvanizar, ahí sí, ¿no? Lo de calcio, sodio lo corroen fácilmente, ¿ya? Tiene que ser galvanizado. El galvanizado, por si acaso, es el acero recubierto de zinc, zinc, metal zinc, ¿ya? Y eso protege bastante a las planchas, ¿no? Bueno, ustedes habrán comprado alguna vez pernos galvanizados, tuberías galvanizadas, ¿no? Están más que las tuberías sin galvanizar. Bueno, sigamos con el ejercicio. Entonces ya tenemos la concentración de salmuera para cloruro de calcio y sodio. Ahora el número de moldes. Profesor, una consulta. Con respecto a la corrosión, hace rato escuché sobre un molde de aluminio. Ya. So- ¿Qué tan? solo para solo para los chupetes. Y si Pero quieres el aluminio aluminio, sí soporta, si quieres digamos. aluminio, es una aleación de aluminio. Eso lo hacen los matriceros. Ah, ok, ok. Ya, y hay gente que vende ya esas bandejas listas, ¿no? Pero son de aluminio porque como es comestible lo que vas a producir, hay que ser también pulcros en la producción, pues, ¿no? Un acero galvanizado, por más galvanizado que esté, puede desprenderse el zinc, ¿no? Eso te da un poco de miedo. Pero el aluminio prácticamente es un material muy, muy limpio, ¿no? Se usa para los chupetes, aparte que tiene buena transferencia de calor, buen coeficiente de transferencia, ¿ya? Ya, ok. Bien, ahí está, menos 23, 31 partes de cloruro de calcio igual, ¿no? 28 partes de cloruro de calcio. Número de moldes, miren, nos dicen que vamos a producir, ¿cuánto? 2000 libras por día, ¿sí? En moldes de 200 libras. Ya, pues ya está cantado. Si voy a producir 2000 libras al día, mis moldes son 200 libras, ¿cuántos moldes necesito? Está cantado. 2000 entre 200, 10 moldes, ¿no? Por cada tanda de 16 horas, ¿sí o no? ¿Estamos? Y una tanda de 16 horas prácticamente es un día, pues. En un día ya no podemos hacer otra tanda de 16 horas. Nos vamos a dormir, al día siguiente otras 16 horas y así, ¿ya? Entonces, 10 moldes con temperatura de -13 salmuera y evaporador a -20. ¿Está? Pregunta D, capacidad del sistema. Esta es la pregunta más importante porque
Esto es las toneladas de refrigeración que necesita tener mi sistema. Con este dato yo voy a comprar mi compresor, mi evaporador, o fabrico mi evaporador y todo lo demás, ¿no? Entonces, para eso hay una tabla que nos dice, miren, miren lo que dice acá. Toneladas de refrigeración necesarias para producir una tonelada inglesa, o sea, para producir 2.000 libras, ¿no?, de hielo, de chupetes, en 24 horas. Como nosotros queremos en 16, tenemos que hacer la corrección. Por algo hay que partir. Es una tabla estándar que después tiene sus correcciones. Entonces, ¿a qué temperatura está ingresando mi agua? 20 grados creo que decía, ¿no? Ya, acá está bien. 21. Ya. Entonces, si el agua ingresa a 21 grados, la capacidad de enfriamiento tiene que ser 1,6 toneladas de refrigeración. Pero ojo, 1,6 toneladas de refrigeración para producir 2.000 libras en 24 horas. Yo la quiero producir en 16 horas. Entonces, tengo que corregir por el número de libras y tengo que corregir por el número de horas. En el caso de libras no tengo que corregir nada porque justo mi problema me piden producir 2.000 libras al día. Ya. Eso yo obviamente lo he hecho a propósito para no estar corrigiendo a cada rato. Pero si me dicen que voy a producir 4.000 libras, 12.000 libras, ya cambia la cosa, ¿no? Tengo que corregir ahí, aumentar. Pero en este caso, por la cantidad producida no tengo que corregir nada. Lo que sí tengo que corregir es por el tiempo. Entonces, la corrección está acá. Dice, para una temperatura de ingreso de 20 grados, bueno, 21 era en la tabla, la capacidad del sistema es de 1,6 toneladas para producir 2.000 libras en 24 horas. Pero como yo quiero producir en 16, tengo que hacer la corrección. 1,6 por 24 entre 16. No por 16 entre 24, sino por 24 entre 16. O sea, de 1,6 va a subir a 2,4. Claro, pues tiene que subir la capacidad porque yo quiero producir mi hielo más rápido. No quiero producirlo en 24 horas, sino en 16. Entonces tiene que tener más capacidad. ¿Ok? Entonces, la capacidad ya para mi sistema es 2,4 toneladas para producir 2.000 libras de hielo, que es lo que me pide el problema. Ahora, si en vez de 2.000 hubiese tenido que producir 4.000, simplemente es el doble. Esa es la otra corrección que faltaba. ¿Ok? En vez de 2.000 tenía que producir 20.000, son 10 veces más. Allá, 2,4 por 10. 24 toneladas de refrigerio. ¿Ok? Bien. Por último, ¿cuál es el costo de operación? A ver, ojo, pestaña y ceja. Básicamente lo que yo tengo que pagar es la potencia del compresor, ¿no? El compresor mueve con un motor eléctrico. Los ventiladores, que es algo más nomás, ¿no? Entonces, pero vamos con los precios. 2.000 libras es 907 kilos, ¿no? Recuerden que no es 1.000 kilos. 1.000 kilos es la tonelada métrica. La tonelada inglesa, la conversión es 907 kilos. A 30 céntimos el kilo, tenemos 272 soles por día por 25. O sea, si yo vendiera a este precio las 2.000 libras o los 907 kilos que yo voy a producir, en 25 días al mes nomás, para que no digan que no se descansa, me sale 6.802,5 soles al mes. ¿Cuánto me cuesta la energía? A ver, 2,4 toneladas implica un consumo, dice, de 3 kilovatios. ¿Por qué? A ver, chequear. A ver, para comenzar, aquí parece que hay un pequeño error. Recuerden que 2 toneladas de refrigeración es Q1, ¿sí? Para un COP
¿De cuánto? Le ponemos 0,5, porque ese es un COP de conservación para producir un producto que esté alrededor de 0 grados. Y -5, aunque no lo parezca, está alrededor de 0 grados. El evaporador está a -20. Cuando calculamos el COP de congelamiento es cuando la cámara está a -20. Y si la cámara está a -20, el evaporador está a -30, lo cual no es nuestro caso. Nosotros estamos en conservación, aunque bien frío. El valor más, el valor más conservador para conservación es 0,5 toneladas por HP. Así que vamos, toneladas por HP. ¿Cuántas toneladas tengo? 2,4. 2,4 toneladas para que me salga 0,5, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Obviamente entre 4,8 HP, ¿sí? 2,4 toneladas entre 4,8 HP me sale 0,5 toneladas por HP. 4,8 HP, vamos a convertirlo a kilovatios. Voy a convertirlo a kilovatios. 4,8 por 0,75. 3,6. 3,6. Así que no es 3 kilovatios, sino 3,6, ¿ya? ¿Ok? O sea, la potencia, aquí yo lo he calculado con 3 kilovatios, pero es 3,6. Pero vamos a seguir el ejemplo como si este fuera el valor, ¿ya? Pero esta es la manera de hallar el 2 kilovatios. Imaginémonos 3 kilovatios de compresión. ¿Cuántas horas al día? 16 horas al día. ¿Cuántos días al mes? 25 horas. Entonces, si yo multiplico 3 kilovatios por 16 horas por 25 días, estamos hablando de 1.200 kilovatios hora mensuales, ¿no? Kilovatios por hora sale kilovatios hora, que es la unidad de energía que nosotros pagamos en el recibo eléctrico. ¿Cuánto es la tarifa más o menos? Medio sol por kilovatio hora, ¿no? ¿Ya? Y esa es una tarifa bastante conocida. Entonces, si yo al mes voy a gastar 1.200 kilovatios hora por 0,5 soles, estamos hablando de un costo operativo de 600 soles nada más. Pero ¿cuánto voy a recibir después de vender mi hielo? 6.802,5. Entonces, realmente tendría una buena diferencia, un buen margen, ¿no? Aparentemente es un buen margen. Lo que pasa es que hay que tomar otros costos, como le dije, ¿no? Un sistema de 2,4 toneladas aproximadamente está a 6.000 soles. Y eso, que esto es un costo un poquito antiguo, ¿no? Imagínense un compresor de 3 kilovatios, fácil está más de 1.000 soles, ¿sí? Más el tanque de salmuera, el aislante, el evaporador, ¿sí? Yo creo que ahorita debe estar entre 8 y 10.000 soles, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras este es un gasto inicial, le puedo prestar plata, total lo voy a pagar y en algún momento terminaré de pagar esto. Pero mientras no lo pague, obviamente el costo va a ser 6.000 soles en 2 años, pagaderos en 2 años, sería 6.000 entre 24 meses, o sea, 250 soles, con todo intereses, 300 soles al mes. O sea que a mi costo de 600 soles tengo que agregarle unos 300 soles más por todo el equipo, el sistema de frío. El sistema de moldes, 1.500 soles. Creo que estos moldes, ya hay gente que los sabe hacer, los prepara, ¿no? Y para los 10 moldes que voy a utilizar son 150 por 10, 1.500 más o menos. Igualito, plazo a recuperar en 2 años, sale 80 soles al mes con todo intereses. Costo de mano de obra, tengo que tener un ayudante, ¿no? 1.000 soles, 800 soles, bueno, uno decida pagarle. Costo del local, 1.000 soles, ¿sí? Costo de servicios, 300 soles, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, total de costos, 3.280. A mis ingresos, que eran 6.800, le tengo que restar 3.280.
Y ahora sí, esta es mi ganancia neta, 3.522,5. Pero después de 2 años, que ya termino de pagar mi sistema y mis moldes, ¿no? Ya sube mi ganancia a 3.900. Solamente produciendo casi 1.000 kilos de hielo al día, ¿no? Claro, al día. ¿Ok? Ahora, faltaría ver cuánto más yo puedo producir, ¿no? Para ganar más plata. El problema era solamente producir, como dice acá, 2.000 libras al día de hielo. Pero si yo decido producir 4.000, si yo decido producir 10.000, obviamente esta ganancia se va a incrementar. Pero tengan mucho cuidado. Aparentemente, si yo quiero producir el doble, voy a ganar el doble, ¿no? Aparentemente. No es producir por producir. Yo tengo que saber a quién le voy a vender, ¿ya? Los negocios comienzan así. Todo negocio comienza de esa manera, sabiendo a quién le vas a vender lo que vas a fabricar. No es que tú fabricas lo que se te ocurre y después, según tú, lo vas a vender. No, no, no es así. ¿Ya? Los negocios siempre hay que identificar dónde está la necesidad, quién necesita, cuántos proveedores hay déficit, allá, ahí entras tú, y hay déficit. No donde ya el mercado está copado y si entras tú te van a tumbar porque no vas a vender nada. ¿Ok? Si identificas muy bien tu negocio o si de repente bajas tus precios para entrar, vas a ganar menos, pero vas a ser conocido y créanme, hay gente que se dedica a vender chupetes, ¿no? Hasta en forma formal muchas veces, ¿no? Estamos en el un poco. Entonces, esta es la manera de calcular el costo de producir hielo, que es muy similar al de producir helados también, con sus diferencias que ya le hemos mencionado. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, revisen la información. Mañana ya he dejado todo listo para prender las cámaras y hacer el diagnóstico de falla, ¿ya? Y como siempre, llegando, pues vamos a prender las cámaras, a ver si están todos presentes, lo hacemos, pero no podemos demorarnos, porque las cámaras también demoran un poco en enfriar. Entonces, mientras van enfriando, agarrando la temperatura, podemos ver algún cálculo de esto que estamos viendo, de producción de hielo, con otros datos tal vez, para que quede bien, bien claro esto, ¿ya? Pero eso en la primera hora nomás, de ahí ya nos dedicamos a hacer diagnóstico, voy a variar parámetros, ustedes van a identificar el punto de operación en un diagrama, ya lo tienen colgado en el campo virtual, ya está la guía del diagnóstico de falla, por favor. Si lo pueden traer impreso, si lo pueden llevar impreso, sería mejor, ¿ok? Bueno, entonces, como nadie quiere preguntar nada, aquí está la tarea respectiva, que realmente la 4, aquí he puesto 5, pero realmente la tarea 4, que quisiera que lo desarrollen ya en este tiempo que nos queda para entregarlo mañana, porque mañana yo quería darles un poco más de chance, pero no me deja el sistema, porque como mañana termina, hasta mañana nomás. Profesor, Sí, profesor, profesor, sí, bueno, de eso le quería comentar. Lo que pasa de que nos faltaría una clase porque usted indicaba que el 22 llevamos una clase, lo cual no se registró en el cronograma que nos habían enviado, pero no, el día 22 nosotros no hicimos clase, el 23, si no me equivoco, nosotros fuimos. Supuestamente nos habían enviado una programación que nos tocaba con usted y al final fue otro profesor, pero la clase no se dictó.
Recién A ver, nosotros, si no me equivoco, fuimos el 28, porque inclusive yo tengo las imágenes del laboratorio del primer laboratorio que hicimos con usted de este ciclo, de este módulo, entonces no, nosotros no, sí asistimos, pero ya, lamentablemente usted creo tienes que si no me razón, equivoco no llegó. tienes razón, Sí, pero, porque, ajá. escúchame, tienes razón, pero yo tengo el encargo de hacer 4 semanas con ustedes. Sí, por eso, lo que pasa de que justamente, bueno, como lo que pasa de que la empresa, bueno, para lo que trabajo me había consultado es el tema de eso y, bueno, recursos humanos me había dicho de que todavía falta una semana más por el tema del cronograma que no asistimos no se hizo clase el día 21 22 si no me equivoco, entonces yo también, bueno, tenía también esa idea, ¿no? Como usted habíamos quedado que ya se terminaba entonces, bueno, Sí. no había notado ese tema. Ya, pero como te repito, yo tengo el encargo de hacer 4 semanas con ustedes. Así yo lo he recibido con escrito y con calendario. Efectivamente, tú tienes razón, el 22 no hemos hecho, sino el 29 hemos comenzado conmigo. Sí, exacto. Ajá. Entonces, el 29, después viene el 5, la segunda, después el 12, pues la semana pasada, y mañana que es 19. Ahí están mis 4 semanas. Tengo ese encargo. Yo no puedo Pero, darles más de lo que me han encargado. ¿Ok? profesor, y una consulta, ¿por qué pondrían en el cronograma 5 semanas? Si usted en 4 semanas, bueno, lo termina todo el tema del módulo, ¿no? Que es en En- 4 semanas, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? No entiendo. porque, porque entiendo que una semana ya la han hecho seguramente con el otro profesor. Ya, Allá, profesor. Ajá. sí, Bueno, yo entiendo eso. Y si alguien no vino porque no estuvo de acuerdo, ya es problema de cada uno. ¿Ok? Pero la clase estuvo programada, el profesor estaba esperando ahí, y es así, esto es así, ¿ya? Pero no sé. Yo la verdad que no sé si habrán hecho o no con el otro profesor, pero eso, no se déjenme hizo nada, averiguar. disculpe, profesor, pero no se hizo nada. Ese día, como le digo, nosotros nos programaron la clase con usted y al final el otro profesor fue, al final la clase no se dio, y bueno, Pero, en fin, pero no se dio, escuchen, pero no se dio no porque el profe no haya ido. Es más, yo ahí habían alumnos que habían ido, inclusive me llamaron a mí, no sé si uno de ustedes, pues, y ya si el alumno decide pues no entrar, pues es ya como responsabilidad del alumno. ¿Ok? Lo han tomado de esa manera. De todas maneras, déjame averiguar. Si a mí me dicen, me aclaran que dicto una semana más, ni hablar, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero yo, como te digo, ahorita tengo el encargo de hacer las 4 semanas que han quedado pendientes. ¿Ya? ¿Todo claro? sí, profesor. Ya, pues hay todo un tema ahí de programación. Ya, quiero que comprendan eso. Ahora, yo con los laboratorios, ustedes recuerdan, siempre son 4 laboratorios, ¿ah? La primera semana nunca se hace laboratorio, se hace teoría, ¿no? Hasta ya más o menos avanzar con todos los temas, pues las 4 sesiones se hacen laboratorio, o sea, todo de frente hacer laboratorio. Si es que me dicen ya está bien, ¿no? De repente me dicen, ¿no? De lo cual lo dudo. Yo el siguiente sábado, la siguiente semana, haría teoría, que ya mañana con el diagnóstico se terminan todos los laboratorios. ¿Ok? Voy a chequear ese asunto, ¿ya? Ya, a ver muchachos, aquí dice, se desea producir 20 toneladas métricas semanales de hielo, acá hay un error, en bloques de 100 libras. Ojo, 20 toneladas métricas en bloques de 100 libras.
8 por 16 por 31. El sistema de la planta debe producir el hielo en 16 horas de operación por día. Y nos piden lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Nos piden la temperatura de la salmuera, concentración de salmuera para cloruro de calcio y cloruro de sodio, número de moldes, capacidad del sistema, seleccionar los componentes. Miren, con la capacidad del sistema, ¿se acuerdan cuando calculamos carga térmica? ¿Muchachos están ahí? Sí, profesor. Cuando calculamos la carga térmica o la capacidad, ¿para qué es? ¿Para qué se calcula la capacidad? Obviamente para seleccionar el compresor, el evaporador, la válvula y todo lo que necesito para mi sistema, ¿sí? Ya, entonces, una vez que calculo la capacidad, ya puedo estimar qué válvula voy a utilizar, ¿no? El compresor que voy a utilizar. Profesor, disculpe, los componentes que usted está indicando, ¿eso lo encontraría mediante el catálogo? Disculpe, Claro, ¿cómo se catálogo. seleccionaría? Entonces, Claro, los catálogos, tal cual, ¿no? Entras con la capacidad, temperatura de evaporación, temperatura de condensación y listo. El refrigerante que vas a usar. Y ya lo profesor, hicimos, ¿no? Una vez con los compresores, ¿no? La válvula, ¿sí? Y se selecciona. disculpe, ¿usted cree que usted nos está indicando de que, bueno, la tarea lo está dejando para mañana, ¿no? ¿Usted cree que nos podría dar un poquito más de tiempo y ver la manera de que mañana sube el video? Lo que pasa es de que, bueno, me va a disculpar que yo he venido durante todo este trayecto en el carro, ¿no? Y con el ruido yo no he podido escuchar mucho el tema de la clase, pero he venido, he tratado de escuchar algo. Ya, Entonces yo recién llego de mis labores, entonces por esa parte ya. también tengo que ver el video para entenderlo mejor, ¿no? Y hacer la tarea. Entonces, si pudiera por esa parte darnos un poco más de Mira, tiempo, ¿no? lo que pasa es que como mañana se cierra, está programado para que ya no se pueda entregar más de la fecha de mañana. Eh, ya les expliqué a los que estaban ahí temprano. Yo quería ponerles, ¿sabes?, hasta el domingo, pero no me deja, no me deja el sistema. No, no puedes subir una tarea después de la fecha de finalización, así me pone. Entonces, miren, no se preocupen. Profesor, Escúchenme un momentito, por favor. No se preocupen de ese detalle, porque me lo pueden enviar hasta por correo. Total, la nota yo la voy a entregar el lunes. Ahí me piden ya a partir del lunes las notas. Entonces, no se podrá enviar por el sistema, pero de repente por correo sí. Yo lo recibo en mi correo, lo califico y ya para el lunes ya tienen su nota. ¿Puede ser? profesor, buenas noches, disculpe. Usted me dice que se lo mande por correo, pero a mí me pasó un tema también en el módulo pasado. Yo se lo mandé por su correo a una de mis trabajos y no lo corrigió, porque no estaba dentro de mis evaluaciones. Es como si fuera que no hubiese entregado esa evaluación. Y le mandé un correo y le dije personalmente de lo que usted me comenta, ¿no? Ahora, correspondiente a esta clase de acá, yo Ya. le comparto lo del amigo Ángel. Si yo le pregunto ahorita y me quedo en ya le soy bien sincero porque no he entendido muy bien la verdad. Y yo siempre, no, o creo que igual que mis compañeros, nos reforzamos cuando vemos 2 o 3 veces el video. Y en base a eso nosotros recién podemos hacer la tarea. ¿No? Usted Ah, entiendo que la hora es corta y usted avanza, ¿no? Avanza y avanza con la clase y que a veces queremos preguntar, pues son tantas cosas, a menos en mi caso, yo puedo hablar por mí, ¿no? Que a veces un poco que me atraso. Entonces yo espero que acabe usted, que acabe su clase y no lo interrumpo, para yo poder recién ver el video 1 o 2 o 3 veces para poder al menos entenderlo y hacer la tarea. Pero si usted me dice que mañana vamos a entregar la tarea y no va a colgar el video, entonces como que nos limita también a nosotros, ¿no? Entonces, y la verdad que a mí me deja como un poco como en shock, ¿no? entiendo, es muy cortito el tiempo. A mí mismo no me está gustando el tiempo que le estoy dejando. Vamos a hacer una cosa bien simpática. Mañana traten de estar a la hora y lo resolvemos conmigo.
¿Qué le parece? Ok, pues así, pues porque muy aparte de resolverlo, es más que más es entenderlo, ¿no? Es por eso que en los Claro, videos, igual imagino que los videos, el video lo va a colgar, imagino, ¿no? No sé si será claro, mañana, claro. el domingo, el lunes, no sé. No, pero Sí, sí, más que resolverlo es entenderlo. Y sí, si usted nos apoya con eso, al menos yo le agradezco bastante, ¿no? Porque ya que sí, sí. estamos Es porque apretados con el tiempo, ¿no? es muy, muy apretado, evidentemente. Yo estaba confiando de que mañana que terminamos a la 1, ustedes tengan pues toda la tarde, pues sí, pero creo que es muy corto. Mañana lo resolvemos conmigo, cosa que ya lo tienen resuelto. Por supuesto que explicando, lo resolvemos explicando para que se entienda y lo puedan subir y cumplir con la tarea. Ya está, una chance salomónica. Ya bueno, ya profesor, listo. ¿Ya? Entonces mañana hemos hecho un punto pues para que nos apoye con eso. Ya, Sí, profe. sí, sí. Creo que es lo mejor, Gracias, porque si profesor. no, no van a tener tiempo. Evidentemente, efectivamente Sí, es tienen verdad, razón. profesor, ¿no? ¿Ya? Ya, profesor. Ahí Ya, no mañana. excelente. Marín. Este, Gracias, profesor, gracias. tratemos de resolver esto, o por lo menos entenderlo. Ya, yo les voy a dar algunos tips para que ustedes lo vayan planeando. Ya, yo a partir de ahorita ya les dejo todo el tiempo que resta para que lo resuelvan, pero traten de hacerlo, ¿ya? Y si no, mañana mismo yo a la primera hora, en la primera media hora lo resolvemos y ustedes ya tienen tiempo para subir en cualquier momento, ¿ya? Eso, profesor, gracias. Sí, Ya, profesor, muchas gracias. ya, entonces, sí, adelante, escucho. Mira, el agitador es más simple de lo que tú crees. Es simplemente un motor con su reductor, ¿no? Y que se mueva la salmuera nada más. Lo que sí me agarraste cuando me dijiste las RPM, uf, ¿cuánto te da las RPM? Pero la cosa es que se mueva sin salpicar o el otro que se mueva más rápido, nada más. Pero sí, debe haber ahí unos valores que no los tengo a la mano, pero eso de repente lo averiguo para el lunes. ¿Ok? Tengo ahí mis contactos, los puedo visitar. ¿Ok? Sí, sí, de hecho que hay unos valores de RPM, esas cosas. ¿Ya? Ya muchachos, entonces se quedan haciendo el trabajito, ¿ya? El tiempo que nos queda. Y inténtenlo por lo menos, seguramente por ahí van a chapalear y ya mañana, pues a primera hora, plum, plum, esto se hace realmente en 15 minutos, ¿ah? No, no se hace en más tiempo, pero obviamente entendiendo cómo se hace, ¿no? Ya si no lo entendemos, difícil que lo hagan. Ya, muy bien, señores, los dejo trabajando entonces. Listo, profesor, muchas gracias. Nos vemos mañana. Listo, profesor, buenas noches. Listo, muchachos.